Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, en una semana en el que hacemos una edición especial. Adelantamos unos días, ya saben, por la festividad del 1 de mayo, del Día del Trabajador, y también por la festividad de la Comunidad de Madrid. Y una edición en la que vamos a hablar, un episodio en el que vamos a hablar exclusivamente de lo que ocurrió el pasado lunes. Ya saben, cómo no, el gran apagón. Varios días después seguimos sin saber lo ocurrido. Las explicaciones del gobierno tardías y vacías siguen sin convencer a nadie y sin aclarar nada tampoco. Las de Red Eléctrica, su presidenta ha estado desaparecida durante 2 días, ha hecho unas pequeñas declaraciones, pero desde luego sin aclarar lo sucedido. Bueno, y mientras el tejido productivo de este país, pues como siempre, el que sale más perjudicado, ya saben todos ustedes, lo habrán sufrido seguro en sus propias carnes, los que sean autónomos, los que tengan una empresa. Las pérdidas se calculan millonarias, más de 1.400 millones según la COE, pero esto es un suma y sigue porque va acumulándose. Vamos a hablar en profundidad de esta cuestión con nuestro compañero experto en energía, con Javier Leal, y también con Javier Santa Cruz, economista y especialista en proyectos de energía, y con Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear. Y como no, con Álvaro Nieto, director de The Objective, con el que vamos a arrancar en unos minutos. Álvaro Nieto, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Pues bueno, semana intensa, una más. La verdad que nos faltaba pues un gran apagón. Sí, no. Sánchez dice que le ha tocado todo lo malo. Bueno, a ver si el gafe es él, pero el caso es que efectivamente creíamos que lo habíamos visto todo y de repente pues descubrimos que todavía hay cosas que nos hacen sorprendernos y vivir realidades desconocidas hasta ahora, ¿no? Y de repente se nos fue la luz. Se nos fue la luz. Con todo lo que eso implica, que creo que ninguno éramos conscientes. Claro. Todos hemos vivido en nuestra casa un apagón, unas horas sin luz, pero claro, en nuestra casa algo reducido, pero no a esta escala, a este nivel de desconexión absoluta y de incertidumbre también. A ver, yo creo que aquí la reflexión, hay muchas reflexiones que se pueden hacer, ¿no? Pero fundamentalmente el apagón nos ha demostrado 2 cosas. Una, lo vulnerables que somos, ¿no? Es decir, cómo a pesar de todas las herramientas, instrumentos, estrategias, personas que están controlando el mercado energético, bueno, pues cómo de repente es posible, aún hoy, que se te vaya 10 horas la luz en todo un país, ¿no? Y por tanto, eso quiere decir que no estamos del todo protegidos como país y como economía potente ante este tipo de vicisitudes, y por tanto habrá que poner remedio, habrá que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Y luego yo creo que la segunda cosa que hemos visto es que tenemos un grado de dependencia de la electricidad brutal, porque incluso aquellas fuentes de energía o cosas que teníamos a mano que podían servirnos de alternativa a la electricidad también funcionaban con electricidad, ¿no? Yo voy a poner solo 2 o 3 ejemplos que viví el mismo día del apagón y que creo que ilustran a la perfección cómo ni siquiera nuestros planes B están previstos para este tipo de vicisitudes, ¿no? Se nos fue la luz y, claro, efectivamente empezaron a funcionar los generadores que, bueno, pues algunas empresas, los hospitales, los sitios sensibles tenían a su disposición. Esos generadores normalmente funcionan con combustible, con fuel. Y, claro, conforme pasaban las horas, el que tenía un generador dijo, bueno, pues voy a ir a una gasolinera a ver si me dan gasolina para digamos, meterle más gasolina al generador y que me aguante más horas. Bueno, pues resulta que no había gasolina. ¿Por qué? Porque las gasolineras necesitan electricidad para bombear, para extraer de los surtidores el combustible, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí ya hay un primer fallo, ¿no? Es decir, teniendo un montón de gasolina a nuestra disposición, no pudimos hacer uso porque necesitábamos electricidad. Por tanto, quizás esto nos debería llevar a cambiar algunas cosas, ¿no? El gas, lo mismo, teníamos gas a nuestra disposición en algunas casas que tienen gas natural, pero no puedes tener agua caliente si la caldera se enchufa a la electricidad. Entonces, alguna gente pudo... Eso lo hemos vivido mucho. Claro, alguna gente pudo cocinar si tenías una cocina de gas,
pero no te podías bañar con agua caliente porque aunque tuvieras gas, la caldera funciona también con la electricidad. Y luego voy a poner un ejemplo un poquito absurdo, pero también lo viví yo en carne propia, y es que estaba en un sitio que me fui a lavar las manos y los grifos funcionaban con un sensor que, como era eléctrico, pues no salía agua del grifo, del lavabo. Por tanto, no te podías ni lavar las manos. Entonces, el agua, que fíjate, tan necesaria es siempre, pero en estos casos más, pues tampoco. En algunos sitios no se pudo usar agua porque los grifos funcionan automáticos y conectados a la electricidad. Son ejemplos chorras, pero yo creo que nos tienen que hacer llevar a hacer una reflexión de, oye, tenemos que estar preparados y tenemos que ser capaces de, si se va la luz, poder funcionar de otra manera. Por supuesto, yo creo que aprendimos dos cosas fundamentales el otro día. Una es que no todo puede ser eléctrico, y por tanto tienen que seguir existiendo alternativas a la electricidad para todo, para mover los coches, para funcionar en las casas, para funcionar en las empresas. Y luego aprendimos, yo creo, otra cosa fundamental, y es que el dinero físico tampoco puede desaparecer, porque en un momento como este, en donde no funcionaba la práctica totalidad de las tarjetas de crédito, ni los bancos, el dinero virtual no servía de nada, y si querías comprar algo o pagar un taxi, tenías que hacerlo con dinero en efectivo. Entonces, por tanto, por mucho que a algunos nos pueda gustar, yo el primero, pagar con el teléfono o con la tarjeta de crédito, hay que ser conscientes de que eso no puede ser así de forma universal, porque entonces llegaríamos al caos más absoluto, y es a no poder ni siquiera pagar en unas circunstancias como estas. Y, por supuesto, hemos aprendido pues, que hay que tener un pequeño kit de supervivencia, tanto que nos hemos reído, yo también el primero, del kit de supervivencia de la Comisión Europea. Hemos visto que hay cosas que sí que son necesarias tener. Por ejemplo, una linterna. Yo tenía de decir eso. Por Lo que no ejemplo, teníamos es radio. ¿ves? Que las radios es algo... La claro, radio ha desaparecido, pero un transistor de los de antes, a pilas, pues es necesario. Un paquete de pilas, es decir, tú necesitas tu radio, tu linterna, tu paquete de pilas para alimentar las dos cosas, tanto la linterna como el transistor, y necesitas un poquito de dinero efectivo, probablemente necesites un poquito de agua por si acaso, algún alimento enlatado no perecedero, por si no puedes ir a comprar. Y fíjate que también le pasó a mucha gente, otro ejemplo de lo que comentaba yo antes, que no podía sacar los coches de los garajes porque las puertas automáticas funcionaban pues con electricidad, o comerciantes que vimos, claro, los comerciantes que vimos que querían cerrar la tienda porque estaba sin luz, pero no podían echar el cierre porque también era automático. Bueno, pues todo esto habrá que revisarlo porque no podemos estar así, ¿no? Y luego ya están, evidentemente, Rocío, las cuestiones, perdón que se me ha colado aquí una alarma, luego están las cuestiones ya más puramente técnicas de lo que ha pasado, ¿no? Sí, que eso también lo vamos a analizar en profundidad durante este especial, porque claro, tampoco explicaciones como tal ha habido por parte del gobierno, que yo quería preguntarte, ¿es normal tardar más de 6 horas en salir a decir algo? Yo creo, vamos a ver, yo en este tipo de situaciones suelo ser bastante empático con el responsable político, porque yo creo que hay cosas que escapan a su control. Evidentemente, un apagón de estas características se podía haber evitado, porque, entre otras cosas, no pasa en cualquier país todos los días. Esto es una cosa muy excepcional que habrá que analizar cuál es su causa y cuáles han sido los errores cometidos y por qué ha sucedido para que no se vuelva a repetir. Yo creo que lo fundamental, el error político fundamental, ha sido que nuestros políticos, y fundamentalmente también Red Eléctrica Española, que es una empresa pública, durante mucho tiempo han negado que se pudiera producir un apagón. Entonces, claro, cuando tú como político descartas absolutamente el escenario de que se pueda producir un apagón, no haces nada por evitarlo, porque no te preocupa lo más mínimo. Tú estás seguro, como hemos escuchado a Beatriz Corredor decir, que tenemos el sistema más seguro del mundo, y claro, si tú estás convencido de ello, no mueves un dedo para poner medidas que puedan evitar un apagón, porque tú consideras que eso es un escenario que no va a suceder nunca. A mí me recordaba mucho
las declaraciones que se han repescado ahora de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, me recordaban mucho a las declaraciones de Pedro Solbes cuando era ministro de Economía y hablaba de la crisis financiera. Y decía, nosotros en España tenemos el sistema financiero más sólido del mundo. Bueno, pues luego vino lo que vino y descubrimos que no lo teníamos. Y luego llegó la pandemia y descubrimos que nuestra sanidad pues también hizo aguas por todos lados. Y que no iban a ser 2 o 3 casos aislados. Correcto. Entonces, yo creo que a veces los políticos españoles pecan de prepotencia. De prepotencia, de pensar que lo que tenemos está magnífico y de que nunca va a fallar. Y entonces, claro, no se invierte ni en mantenimiento de las infraestructuras, ni en prevención. No se hacen simulacros. Hemos publicado en el periódico cómo por un lado, el gobierno lleva sin hacer simulacros desde hace un montón de años. Creo que el último fue en el año 15, lo hizo Rajoy. Pero es que también hemos publicado que el gobierno lleva 10 años sin actualizar, digamos, el plan de emergencia para este tipo de situaciones energéticas y que si hubiera estado actualizado el plan seguramente se hubiera podido evitar. Habría habido algunos protocolos, claro, conforme a la situación. Entonces yo actual. creo que esto es lo más gordo. Luego ya el tema técnico, pues ya te lo contarán los expertos. Yo ahí no tengo mucha idea. Estamos viendo cómo todos los expertos apuntan más o menos en la misma dirección, en que probablemente España lo que ha tenido es que ha pagado las consecuencias de un exceso de energía de origen renovable. Y esto es alucinante también, Rocío. O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, ¿cómo se ha caído el sistema porque tenemos demasiada energía? O sea, producimos demasiada energía de origen renovable. Oiga, pero ¿para qué estamos produciendo tanto solar y tanto eólico si no lo necesitamos? Por una cuestión ideológica. Y claro, hemos invertido, hemos subvencionado todo este tipo de parques eólicos y parques solares y ahora estamos descubriendo que en España se produce más energía de la que se consume, con el añadido de que ni podemos, guardarla, no sí. podemos almacenarla, lamentablemente, y tampoco la podemos exportar porque nuestras conexiones con Francia no funcionan. Entonces, claro, ¿cómo narices hemos llegado a esta situación en la que España produce mucho más de lo que necesita y luego ¿cómo narices hemos llegado a tener un mix energético? Es decir, a que en la cesta de las fuentes de energía de repente la de origen renovable pese tanto que acaba tumbando el sistema porque es más inestable. Oye, pues si resulta que es más inestable, no hay ningún experto que determine hasta dónde puede meterse la energía renovable y hasta dónde tiene que llegar la demás, la nuclear y la hidráulica y todo esto. Bueno, pues esto tendrán que decírnoslo los expertos y analizarlo los políticos. Yo espero que se haga una auditoría en profundidad, pero me temo que al final no se va a hacer nada porque el gobierno ya nos está diciendo que no, que aquí la nuclear es el problema y que las renovables son la solución. Y claro, por un tema ideológico, el gobierno no se atreve a ser más claro, porque ahora mismo se da la paradoja de que los expertos son más claros sobre la causa del apagón que el propio gobierno. Y yo creo que el gobierno no es más claro porque no le conviene ofrecer esa claridad, porque sabe que el relato le mata. Es decir, si el gobierno reconoce que la culpa es de las renovables, la gente va a pensar que efectivamente el gobierno nos ha estado estafando, nos ha metido en un lío él solito. Entonces, claro, están yo creo que jugando un poco a ocultar las cartas, por eso también dieron un poquito de cancha a la teoría del ciberataque y todo esto. Y en cualquier caso, volviendo a la pregunta que me hacías, yo creo que lo más grave de la actuación de Pedro Sánchez es decir, ¿el apagón se podía haber prevenido? Por supuesto. ¿Que habrá que ver las causas? Por supuesto. ¿Que habrá que tomar medidas? Por supuesto. Pero yo en estos casos prefiero detenerme en cómo se ha gestionado la crisis. Es decir, yo creo que a los políticos hay que evaluarles más por cómo gestionan las crisis que por cómo que no echarles la culpa de una situación como esta. Y, por ejemplo, yo pongo también el caso de la Dana o cosas así. Es decir, hay cosas que son muy difíciles de evitar. Entonces, el apagón, vale, se ha producido. ¿Y qué hizo el gobierno a continuación? Pues nos tuvo durante horas en silencio. Y yo lo que más le reprocho a Sánchez es que el PSOE ha estado dándonos lecciones de cómo se gestiona una crisis desde hace meses, desde que sucedió la Dana. Ha estado criticando a Amazon de que estuvo desaparecido. Ha estado criticando a Amazon porque no lanzó una alerta. Oiga, y yo ahora veo que el gobierno, una vez que hay el apagón, Sánchez tarda 6 horas en hablar. 6 horas en hablar.
cuando en Portugal el primer ministro habló muchísimo antes. Que no sabía la causa, no pasa nada, pero sales y transmites tranquilidad, serenidad, explicas lo que está pasando, pero un mensaje a la nación como mínimo. Luego le reprochan a Amazon que no dé alertas, pero bueno, a mí todavía no me ha llegado la alerta del apagón. ¿A ti te ha llegado alguna alerta, un SMS explicando, miren ustedes, se ha caído el sistema, estamos intentando arreglarlo, no salgan de casa, no se monten en un ascensor? O alguna alerta de los alimentos, propiamente dicho, que es importante, oye, que cómo tienes una alerta del propio gobierno, o del propia sanidad. Pues entonces, el primer ministro Pedro Sánchez 6 horas tardó en hablar. Para no decir nada, pero por lo menos salió. Pero claro, cuando salió Sánchez, el alcalde de Madrid, Almeida, había salido ya 3 veces. El de Portugal ya había salido. Y luego, no dan una alerta. Bien. Y luego, ¿dónde estaba la ministra? La ministra de Energía, ¿dónde estaba? No le hemos visto el pelo. Y Corredor, Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, ¿dónde estuvo el día del apagón? Porque no le vimos tampoco el pelo. Es decir, 2 días después, esta gente que ha estado criticando a Amazon, probablemente muchas veces con razón, ahora son incapaces de lidiar con la primera crisis a la que se han enfrentado. Por tanto, un poquito de humildad a partir de ahora, espero, porque evidentemente una crisis es muy delicada y muy difícil de gestionar, pero como mínimo tienes que salir a dar la cara. Y yo tuve que escribir un tuit en la red de X 3 horas después del apagón, porque me di cuenta que 3 horas después del apagón no hubo ni un puñetero mensaje en Twitter de todos los miembros del gobierno, ni Pedro Sánchez, ni Moncloa, ni ningún... O sea, no puede ser. O sea, ellos tenían internet, ellos tenían electricidad porque, hombre, si nosotros lo teníamos gracias a la generosidad del Hotel Wellington que nos prestó una sala, es decir, si nosotros teníamos acceso a internet, ¿cómo no va a tenerlo el gobierno de España para poner un puñetero tuit diciendo, oiga, miren ustedes, estamos investigando lo que ha pasado, vamos a tomar medidas, les seguiremos informando? Pero no hicieron nada de esto, no hicieron nada de esto. Entonces, hombre, en fin, yo creo que aquí el gobierno ha estado mal, ha actuado mal y tarde, y yo lo único que espero es que haya una profunda investigación de lo que ha sucedido y, por favor, que rueden cabezas. Porque la Dana es un acontecimiento meteorológico incontrolable. Que llueva mucho es muy difícil de controlar, porque probablemente sea una vez en la vida. Pero un apagón eléctrico podía haberse evitado y había personas encargadas y responsables de evitarlo. Por tanto, alguien tiene que pagar los platos rotos de este asunto. Y sin embargo, las señales que nos van llegando son contrarias a tomar cartas en el asunto, porque ya hemos publicado también, aquí lo ha hecho Ketty Garat, la noticia de que el gobierno respalda a Beatriz Corredor porque cree que no ha cometido ningún error. Y luego ya me parece alucinante que el presidente del gobierno tenga el rostro de salir a criticar a las empresas privadas y a la energía nuclear por lo que ha sucedido. Me parece que es una irresponsabilidad alucinante que un responsable político se permita hablar en esos términos y con esa ligereza de las empresas privadas. Mire usted, antes de echarle la culpa a alguien, entérese primero, investigue bien lo que ha pasado y después me lo explica y entonces si hay que condenar a alguien, lo condenamos. Pero hombre, no puede ser que alegremente en una rueda de prensa usted durante 11 veces señale con el dedo como si las empresas privadas así en general fueran el ogro. No me parece serio, me parece un discursito típico de país y de dictadura populista. Y espero que el gobierno no tenga la tentación de aprovechar esta crisis para nacionalizar empresas o para inspirar algún tipo de, de captación del mercado eléctrico y de mayor control sobre ese mercado que ya de por sí está hiperregulado y que por tanto, en fin... ¿Y qué control tiene? Que Red Eléctrica, no olvidemos, claro, que al final está en... Bueno, es que probablemente la responsable de todo este desaguisado es una empresa pública y la principal responsable de esa empresa pública es una exministra del Partido Socialista, que por cierto no tiene ni puñetera idea de energía, al menos hasta donde nosotros sabemos, porque es registradora de la propiedad. Sí, del sector inmobiliario sí, pero de energía, pues... Bueno, el caso es que yo de todas maneras te diré que yo creo que las crisis y en este caso las circunstancias excepcionales nos tienen que servir sobre todo para aprender
y yo espero que los políticos españoles sean capaces de sacar aprendizajes de aquí y de tomar medidas. Y si no lo hace el gobierno o los políticos, al menos los ciudadanos y las empresas lo vamos a hacer, porque hemos tomado todos nota de lo que ha fallado, de lo que deberíamos haber tenido y no teníamos. Yo creo en ese sentido que las empresas y los ciudadanos tuvieron un comportamiento ejemplar. Hombre, yo eso de andar bailando por la calle y festejando como si estuviéramos en una verbena me parece un tanto friki, porque creo que la situación era grave y por tanto los ciudadanos, más que de disfrutar del apagón, deberían haber estado protestando y exigiendo responsabilidades de una manera cívica y educada. Pero hombre, en fin, no creo que la circunstancia se preste mucho a esto, y yo vi escenas, vamos, yo te voy a contar una que me impresionó sobremanera, y es que resulta que iba yo por la calle y me encontré, mientras la gente hacía, por ejemplo, había un montón de gente haciendo cola en los supermercados para entrar y tal, y allí al lado había una terraza, por cierto, las terrazas de Madrid a reventar, y había una terraza en donde había 4 chinos jugando al póker, echando una partidita de póker. póker. Que tú piensas que los chinos nunca libran las tiendas. Pues estaban los tíos como si no pasara nada. Claro, como si no pasara nada. La verdad es que supongo que no tendrían otra cosa mejor que hacer, pero creo que tenemos que ser todos conscientes de que lo que pasó fue grave y que no pasaron más cosas porque era de día. Porque no duró más de lo que... Por las fechas. Claro, que eran, porque la temperatura en la calle era también muy cómoda para todos, ni mucho frío, ni mucho calor, pero creo que tenemos que ser conscientes de que el tema es grave y de que si esto nos pasa un 30 de diciembre a las 3 de la mañana, aquí hay un drama descomunal. Entonces, por tanto, no conviene tomarse esto a guasa, esto es un tema serio y además, si ha sucedido una vez, no tenemos garantizado que no vuelva a pasar y pronto. Por tanto, creo que deberíamos exigir responsabilidades y exigir a nuestros políticos que tomen medidas, que hagan las inversiones que correspondan, que reajusten lo que haya que reajustar y sobre todo que se lo tomen en serio. Vamos a hablar con los expertos. Gracias, Álvaro, como siempre. Y déjame decir, espérate, no me despidas, que quiero decir agradecer enormemente a todos los trabajadores de The Objective que estuvieron al pie del cañón el día del apagón. Creo que hicieron un trabajo excepcional en su mayoría, en unas circunstancias muy complicadas, muy lamentables, porque evidentemente quedarse sin luz durante 10 horas hace muy complicado el trabajo del periódico, pero conseguimos dar la noticia del apagón inmediatamente. Estuvimos trabajando con toda la última hora y el minuto a minuto durante las 10 horas del apagón, y al día siguiente tuvimos en la calle un periódico extraordinario como siempre. Y un evento de energía. Bueno, y déjame decir que al día siguiente coincidió que tuvimos un evento precisamente sobre energía, que no cancelamos porque pensamos que era muy pertinente, y en ese evento escuchamos de primera mano a expertos que nos explicaron mucho más sobre esta crisis. Remito a los oyentes que estén escuchando este podcast que lo busquen en la web. Se llama La energía del futuro. Hay un vídeo completo del evento y no tiene desperdicio. La verdad es que fue espectacular y fue clausurado por María Guardiola, la presidenta de Extremadura, que estuvo especialmente dura con el gobierno, exigiendo que no se cierren centrales nucleares como la de Almaraz, porque eso nos hace mucho más vulnerables. Algunos de esos expertos van a estar aquí, no se lo pierdan. Seguimos. Gracias. Álvaro. Y vamos a saludar ya a Javier Leal, nuestro experto en energía, que llevas una semana calentita, Javier. Sí, muy ajetreada, Rocío. Muy ajetreada. Bueno, vamos por el principio, 12:33, y de repente se acaba todo, se apagan todas las luces, era de día, evidentemente en muchos sitios no se notaba, pero todo lo que tenía algún sistema, todos los sistemas eléctricos se acaban, la cobertura de los móviles se acaba, la mayoría de datos también. De repente, apagón total en España. ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, de repente pues empiezan los problemas. No hay luz, no hay energía en España, en la península ibérica, y hay que ver de quién es la culpa. Entonces comienza pues un montón de informaciones de un lado, del otro. El sector energético es un sector además donde hay muchas informaciones cruzadas, donde cada uno te intenta llevar a su territorio. Entonces en un caso como este pues se eleva
por 2000. Se habla de ciberataque en un inicio, porque cuando esto se extiende es toda España, es parte de Francia, Portugal. Ahora enfrentamientos entre los lobbies de las renovables con los lobbies de la nuclear, incluso se meten los lobbies de la gasística también para defender su propia tecnología, porque tienen los mercados de capacidad que no se está incluyendo ahora mismo. Entonces cada uno ahora está intentando a través del apagón politizarlo todo. O sea que no son los políticos, muchas veces dicen, no, son los políticos los que lo politizan, no, lo está aquí politizando todo el sector energético también, un poco. Que también, pero cada uno está tirando un poco para su terreno. Claro. Entonces, de todas las teorías que puede uno coger, de hablar con unos, hablar con otros, y realmente la que parece más obvia, cae de repente 15 gigavatios. 15 gigavatios no es un pequeño parque solar de unos cuantos megavatios, no son 15 gigavatios, según el presente gobierno, el 60% del consumo en ese momento, de la demanda. Eso no es un fallo de una planta o eólica solar, no, eso es un fallo claramente de la red eléctrica. Entonces, pues ahí lo que hubo es mucha más oferta que demanda, y eso lo que genera es una sobretensión en la red. Entonces, cuando se crea una sobretensión en la red, pues de alguna forma como que explota. Entonces, si explota, ¿qué hacen las generadoras? Para evitar que se quemen sus propias plantas, pues lo que hacen es activar los protocolos de seguridad. Y entonces eso es lo que evita lo que provocó un apagón, pero que de alguna forma lo que hacen las generadoras es protegerse de esta situación. O sea, se protegen, pero deberían también protegerse de que, o sea, haber un sistema para que no sucedan, y entiendo que lo hay, que eso se regule de una manera para que no haya apagones. ¿De quién es la culpa de que haya entonces un apagón? Ahí la culpa es que Red Eléctrica no supo ver que el mix energético en ese momento, pues había muchísima solar, apenas había hidráulica, y al utilizar tanto solar, pues Red Eléctrica no supo condicionar bien eso. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de casos? La solar es muy difícil, cuando existe una sobretensión en la red, es muy difícil que se adecúe. Tarda más porque tiene poca inercia, y entonces no es como las otras tecnologías como la nuclear, la nuclear, la hidráulica, el gas, que son mucho más estables, y entonces en el momento en el que hay un problema de sobretensión, pues rápidamente las activas, ¿no? Al final estas energías se les dice que tienen inercia. Inercia es que giran en torno a un eje, ¿no? La hidráulica tiene un eje con unas aspas. Entonces tú, cuando echas el agua y empieza a salir el agua, las aspas van tirando y va generando energía. Entonces imagínate que se cierra el capón del agua. Aún así, ese eje sigue tirando. Entonces te da tiempo, si eres Red Eléctrica, oye, se ha caído la hidráulica, voy en ese tiempo, como las aspas de la hidráulica siguen tirando, sigue generando energía, por lo tanto puedes mandar instantáneamente a otra energía, por ejemplo al gas o solar, en ese momento otra, para que cubra la situación. En cambio, la eólica y la solar, la eólica tiene una aspa, pero no tiene masa, tiene aire. La hidráulica tiene masa, tiene el agua. El gas tiene masa, también gira en torno a un eje. Pues en el caso de la solar no, son paneles solares. Y la eólica tampoco. Tiene un eje, no tiene un eje sobre una masa por la que girar. Entonces, si te falla la solar, no hay forma de cubrir rápidamente la generación. Y como en ese momento Red Eléctrica optó por mucho sol y mucho viento, pues no dio tiempo a cubrir eso con las estables, que son el gas, que son la nuclear, que son la hidráulica, ¿no? Claro. Entonces, claramente, la pregunta de quién fue la culpa es claramente del gestor del sistema, ¿no? No ha sabido prevenir esta situación, ¿no? Que es su obligación, son técnicos y tienen que saber ajustar, ¿no? Cuando hay que poner más energía solar, los ingredientes, ¿no? Dentro de ese mix, los ingredientes que poner. Red Eléctrica estaba apuntando a las generadoras, pero las generadoras están diciendo, no, nosotros somos la consecuencia de tu error. El hecho de que las plantas solares dejasen de funcionar era para protegernos, para que no se nos quemasen las plantas, básicamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, la puede causa... ser esa obsesión, ¿no? Más ideológica por potenciar el uso de la renovable en pues de otras energías que equilibran más. ¿Sabes el sistema? dónde una de las razones donde se puede ver que es un fallo y donde Red Eléctrica admite el fallo? En que al día siguiente, el martes, si uno ve el mix energético, verá que aumenta la nuclear, aumenta el gas,
aumenta, ¿sabes? O sea, ahí se ve el cambio claramente que de alguna forma, pues mira, lo ha corregido. Pero ese es un cambio que podéis ver, pues pueden ver los técnicos, los expertos o personas como tú, experto, periodista, experto en energía, que ves más al detalle esas cuestiones. Pero claro, al final el ciudadano de a pie, que comprender el sistema energético es muy complejo, es complicado, las explicaciones que está dando Red Eléctrica son convincentes, está bien explicado, han ido por este camino o realmente... Es que no ha dado ninguna explicación Beatriz Corredor. Beatriz Corredor, de hecho... Se ha justificado más bien un se poco, ha justificado, ¿no? ha defendido y en la radio ha defendido la labor del equipo, de alguna manera incluso ha deslizado como que si ella dimite, de alguna forma eso va a suponer que hubo un error en Red Eléctrica y sería echar la culpa a sus técnicos, que lo han hecho bien, tal. Entonces... no ha dado ninguna, es que todavía no ha dado ninguna razón de lo que ha pasado. Entonces, al no dar qué causa, cuál es el problema, y por qué no da la causa, porque Red Eléctrica sabe lo que ha pasado, tiene toda la información al momento y lo sabe. ¿Por qué Red Eléctrica no está queriendo decir qué pasó? Esa es la gran cuestión. ¿Y por qué tira la bola y apunta a las generadoras, a las eléctricas de este país? De todas formas, claro, eso al final, la mentira o la ocultación de la verdad tiene las patitas muy cortas. Se va a abrir una investigación, probablemente en España se ha abierto una investigación, pero es que a nivel europeo se va a abrir una investigación. Entonces... Al final se va a saber todo y eso el gobierno también lo sabe. El gobierno de alguna manera también marca distancias con Red Eléctrica, la llamó operador privado de repente. Es una manera de decir... Cuando la ha nombrado él, la presidenta, ex ministra de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero. El socialista lo tiene, vamos. Lleva desde 2018 y además que el 20% de la empresa es de la SEPI, ¿no? Es pública, ¿no? Y ningún inversor puede superar el 5%. O sea, es claramente una empresa estratégica del Estado. Ya por último, Javier, tú publicaste hace aproximadamente un año que el plan de seguridad energética estaba desactualizado. Con un plan actualizado igual no hubiese pasado lo que ha ocurrido. Sí, esto es una lucha que además llevó el PP al Congreso a principios de 2024 y era esta estrategia de seguridad energética que la última data del año 2015, ya estamos en 2025, está completamente desfasada y que miraba mucho este tema de evitar pues crisis de suministro, ¿no? Para eso hay una serie de líneas de actuación y el gobierno pues no lo ha activado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema más de este gobierno en haber evitado. Una vez que pasa un apagón, pues se observa, se empiezan ya a sacar punta a todo, ¿no? Pero sí hay que decir que en las últimas semanas se estaba ya viendo problemas. O sea, que esto no ha sido... Estaba viendo avisos. Ya estaba viendo avisos, había problemas, pues por ejemplo, en la refinería de Repsol ya había habido un problema. El propio ministro Óscar Puente lo dijo en un tuit de Ganadif hace una semana. O sea, ya estaba viendo avisos de esto y al final ha pasado y entonces si uno ya empieza a analizar pues quizá toda la estrategia del gobierno en esta materia pues es bastante deficiente, ¿no? Javier, semana intensa la que estás teniendo y vas a seguir estos días. Estén muy pendientes, como siempre, a The Objective, porque el compañero va a seguir publicando estos días. No vamos a contar nada, pero muchas cosas jugosas todavía de lo que sigues conociendo y recabando información de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir. Muy bien, Rocío, pues buenas tardes. Gracias, Javier. Pues vamos en este punto a intentar seguir aclarando, dando luz a lo que ocurrió el pasado lunes. Sepan que nosotros en The Objective el martes teníamos organizado un evento evidentemente previo a esto que ocurrió, Energía del Futuro, se llamaba. No sabíamos qué hacer con todo lo que ocurrió, si suspender o no suspender este evento, pero nos parecía muy pertinente, más pertinente que nunca, realizarlo y contar precisamente con la opinión de los mayores expertos en la materia y que estos nos pudiesen dar su opinión. Lo han podido leer y ver el vídeo en nuestra página web, pero hoy también tenemos la ocasión de hablar con uno de esos ponentes y una de las personas que más sabe de España en energía nuclear. Vamos a saludar ya a Manuel Fernández Ordóñez, él es doctor en física nuclear. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Hola, Manuel, que no te escuchaba. Digo, igual ha habido otro apagón porque nunca se sabe ya. Hombre, esperemos que no. Esperemos que no, pero reconóceme, Manuel, que, o por lo menos yo y muchas de las personas con las que hablo y con diferentes sectores, tenemos cierta inquietud porque han pasado varios días y la explicación sigue sin ser clara de las causas de lo que se originó el lunes, o por lo menos la explicación que está dando el gobierno. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, no es que no se aclara, es que no hay explicación. Es decir, han pasado ya varios días y a todos los profesionales del sector nos sorprende y nada gratamente que no haya absolutamente nada de información después de haber pasado tantas horas en el año 2025 en el que vivimos, donde tenemos un acceso a una información en tiempo real y un control absoluto sobre todos los sistemas, equipos y componentes de la red eléctrica, que todavía no sepamos qué ha pasado. Por lo tanto, no tenemos la incertidumbre de si es que no se sabe o es que el gobierno no lo quiere decir. Claro, por eso decía yo y hacía la broma, oye, será otro apagón. Es que tampoco con esa incertidumbre de no dar explicaciones, no explicar qué ha ocurrido, divagar, claro, la verdad que la duda nos queda de, oye, esto va a suceder mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de dos. Bueno, es que hubo un apagón en el año 81, no sé, 80, 81, es decir, hace ya muchísimos años, que fue un 30 de diciembre, y el 31 de diciembre todo el mundo en el sector ya sabía lo que había sucedido. Y no sé, 45 años después, estamos peor que nunca, con más información que nunca. Tanto es algo extraño. A mí, tenemos que ser justos, ¿vale? Con la operación del sistema y con la robustez del sistema eléctrico español, que ha mostrado siempre ser un sistema extraordinariamente robusto. Sin embargo, hemos tenido este apagón que tenemos que decir que es un evento único, que es un evento que no es para nada habitual, es una excepción a la norma, que la norma es la operación correcta y robusta del sistema eléctrico, pero lo que pensábamos que no podía pasar, la realidad es que ha pasado y nos deja una incertidumbre de si puede volver a pasar. Como no sabemos las causas reales, todavía concretas, pues es muy difícil aventurar si va a volver a pasar o no. Pero lo que todos sospechamos, y veremos si Red Eléctrica si lo confirma, es que tal vez estaba operando la red con unos márgenes de seguridad que no tenían la amplitud suficiente y bueno, eso puede volver a pasar porque es una decisión que toma alguien operar la red en esas condiciones. Insisto, es una hipótesis y si esto es lo que ha sucedido, que es algo que nos tendrán que confirmar, pero si es así puede volver a pasar, claro. Red Eléctrica de momento sí que lo que han descartado es el ciberataque. Todo como estabas comentando, entre otras cuestiones también se apuntaría a un exceso de confianza en las energías renovables mientras estamos en cerrar centrales nucleares y en cargar contra la nuclear. Claro, ¿de dónde viene esta versión a la nuclear? Entendemos que de los accidentes, del accidente de Fukushima que ocurrió, pero ¿es realista esta versión? ¿Podemos vivir sin nuclear? No hay ninguna justificación racional para la animadversión que el gobierno de España tiene a la energía nuclear. Se trata simplemente de cumplir una agenda política, una agenda ideológica, y cualquier excusa es buena para atacar la nuclear. Y como son el gobierno y como tienen a su disposición el BOE en la mano, pues son capaces de ejecutar cualquier tipo de argucia fiscal para llevar las centrales nucleares en España a pérdidas y para perpetuar esta persecución fiscal que la energía nuclear sufre en España. Simplemente están fabricando una coartada para que parezca que son los dueños de las centrales nucleares los que realmente las quieren cerrar, cuando lo que de verdad está pasando es que es imposible continuar con un negocio al que se le aplican unas tasas que alcanzan el 75% de sus costes variables y que en los próximos años pueden superar el 40%, incluso alcanzar el 50% de la totalidad de sus costes. Entonces, es inviable continuar con un negocio en estas condiciones.
Es inviable continuar, como dices, con un negocio en estas condiciones, pero es inviable también vivir sin él y suplirnos sin él con la energía renovable que no tiene ni manera de almacenaje de manera correcta y muchas cuestiones que, bueno, los que no tenemos mucha idea de energía y os escuchamos y os leemos, vemos que, oye, algo habrá que hacer porque las centrales o se tiene que alargar la vida, pero así no podemos seguir, no hay un horizonte claro, como para que nos dé confianza de que vaya a haber una viabilidad y que podamos vivir como hasta ahora solo con energía renovable. A la pregunta de si podemos vivir sin energía nuclear, la respuesta es rotundamente sí, por supuesto, claro, muchos países no tienen energía nuclear en su mix, pero los países que sí que la tienen valoran enormemente el recurso que supone la energía nuclear, porque es una energía que opera en base, es una energía que está siempre disponible, es una energía que es muy competitiva en costes, es una energía que no emite gases de efecto invernadero, que ayuda a estabilizar la red eléctrica, a reducir las importaciones de combustibles fósiles, etcétera. Eh, lo que no se puede comprender es que en una coyuntura internacional donde todos los países del mundo que tienen centrales nucleares van a duplicar o incluso triplicar la apuesta por la energía nuclear, el gobierno de España sea el único gobierno del mundo que teniendo centrales nucleares las quiere cerrar. Estamos calcando, estamos repitiendo la fallida política energética alemana, estamos Que ya recorriendo hemos el visto mismo camino cómo que lo que les recorrió ha ocurrido. Alemania. Y exactamente, y yo creo que deberíamos aprender de los errores de otros países, sobre todo de países vecinos como Alemania, que tienen una situación en la que no esperaban estar, pero están merced a haber cerrado sus centrales nucleares. Yo creo que el gobierno de España se está confundiendo y la verdad es que el escenario apocalíptico del lunes, con todo el país sin luz, debería haber hecho recapacitar al Ejecutivo español. Yo pensaba que el presidente del gobierno iba a salir en rueda de prensa admitiendo lo que es una realidad a voces y que todo el mundo sabe, admitiendo que hay tecnologías de generación eléctrica que dan estabilidad a la red, que aseguran el suministro y que hacen que todos vivamos mejor. Y hay otras que son muy baratas, que son muy respetuosas con el medio ambiente, pero que necesitan de estas tecnologías que estabilicen la red, que hagan de respaldo y que aseguren el suministro. Yo pensaba que el gobierno de España, en boca del presidente del gobierno, porque la presidenta de Red Eléctrica continúa desaparecida, pues que iba a entonar el mea culpa por la persecución a la energía nuclear y que iba a tratar de reconducir la fallida y la suicida política energética del gobierno hacia algo más racional y algo más sentido. Pero bueno, el presidente de gobierno no deja de sorprendernos y siempre para mal. Pues el presidente Sánchez, una vez más, Manuel, pues no ha hecho lo que preveíamos y no ha puesto en valor, ¿no?, la energía nuclear, más bien lo contrario, ha criticado también a todas las empresas del sector. La que sí que tuvo unas palabras fue la presidenta de Extremadura, bueno, muchos presidentes autonómicos al respecto, pero concretamente la presidenta extremeña, María Guardiola, también estaba previsto que estuviese clausurando nuestro acto de energía el pasado martes. Evidentemente, por la circunstancia que se produjo, tenía que estar donde tenía que estar, en su comunidad, solucionando sus problemas, los problemas que había causado ese apagón. Pero nos envió un vídeo para clausurar el acto y en ese vídeo fue muy crítica, ¿no?, con ese cierre que calificó de insensato de las nucleares decretado por Sánchez. Es insensato y nos puede pasar factura, entiendo, a largo plazo durante varias generaciones de seguir así esta hoja de ruta. Pues sin duda, y mucho más a Extremadura. Tengamos en cuenta que la central nuclear de Almaraz es la mayor empresa de Extremadura. Genera un montón de puestos de trabajo y genera una fiscalidad para la propia comunidad y autónoma y unos ingresos, pues a los que no se puede renunciar alegremente, simplemente por cumplir, como decía antes, una agenda ideológica, una agenda política. La presidenta de Extremadura está luchando, primero, por su tierra y segundo, por lo que es justo, por lo que es racional y por seguir lo que nos dice la ciencia, la tecnología y la ingeniería, ¿no? Hacer prescindir de las centrales nucleares en España ahora mismo no tiene ningún encaje racional,
absolutamente ninguno. Como mencionaba anteriormente, son una energía que contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico, que contribuyen a la seguridad del suministro y sobre todo que contribuye también a la lucha contra el cambio climático, que es algo Ujú. que se defiende con uñas y dientes desde este Ejecutivo. Por tanto, es difícil comprender cómo se puede decretar en el Congreso de los Diputados una emergencia climática, cómo se puede tener el relato de la sostenibilidad medioambiental de manera continua en la boca por parte de todos los miembros del Ejecutivo español, pero cuando llega la hora de la verdad, pretender prescindir de la tecnología de generación eléctrica que más te ayuda a combatir las emisiones de CO2. Es un sinsentido contra el cual está luchando muchísima gente y desde luego la presidenta de Extremadura pues está enarbolando la bandera de la continuidad de operación de la central nuclear de Almaraz, algo que es absolutamente necesario para el sistema español y para toda España. Manuel, ya por último, no te quiero quitar más tiempo. Es muy difícil hacer pronósticos, más en este momento en el que vivimos, con tanta incertidumbre, sin saber lo que ha ocurrido. Pero a tu juicio, ¿qué puede suceder en las próximas horas? Es decir, nos aventuramos a, pues bueno, una normalidad en el sistema eléctrico o puede ocurrir otra vez esta situación. Yo creo que estamos en una normalidad, el sistema se ha recuperado, el sistema vuelve a operar de manera totalmente normal, salvo, bueno, a lo mejor algunos coletazos quedan en algunas partes del sistema que se irán recuperando, si es que queda alguno, y el sistema español, insisto, como decía al principio, siempre ha sido un sistema extraordinariamente robusto, siempre ha sido un sistema que ha sido capaz de asegurar el suministro de electricidad a todos los españoles y no tiene por qué haber razones para que esto no siga siendo así si se opera dentro de los márgenes de seguridad, si se opera de manera correcta y si no jugamos a hacer política con los sistemas eléctricos. Si dejamos a los técnicos que tomen decisiones técnicas, yo estoy completamente seguro de que es muy difícil que esto vuelva a suceder. Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a Gracias. vosotros. Hasta luego, gracias. Y vamos a continuar intentando dar luz a lo ocurrido el lunes con los expertos, los que más saben del sector y precisamente personas que estuvieron junto a nosotros en el evento sobre energía que celebramos el martes y que decidimos mantener porque nos parecía más oportuno que nunca pues hablar con los que más saben de un sector que no podía estar de mayor actualidad, cuando además todavía estábamos todos recuperando las comunicaciones, la luz en casa, el teléfono iba y volvía. Otro de las personas con las que estuvimos fue Javier Santa Cruz, que estuvo con nosotros. Él es economista y especialista en proyectos de energía y se supone que iba a hablarnos y nos habló mucho de ecocombustibles, pero como no, también nos habló del apagón y le tenemos hoy también con nosotros. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas, ¿cómo estamos? Al final, pues como decía, ese evento que iba a ser para hablar de energía, pues evidentemente el foco y el centro estuvo en el apagón, como no podía ser de otra manera, un día después de esas horas críticas que vivimos todos. Y tú como experto, Javier, días después de lo ocurrido y tras las explicaciones o medias explicaciones que han dado desde el gobierno, desde Red Eléctrica, ¿qué crees tú como experto que ocurrió el lunes? Yo creo que lo que ocurrió es que se unieron tres factores. Uno, se intentó cubrir la inmensa mayoría del consumo de electricidad de las horas centrales del día con renovables, especialmente con fotovoltaica, repetir lo mismo que el mismo patrón que se había visto en las semanas anteriores, coincidiendo con la Semana Santa, que eran momentos de consumo bastante bajo. En segundo lugar, que el mercado estaba a precios bajísimos, vamos, cercanos a cero o muy próximos a cero.
Y por otro lado, que eso había provocado que pararan una parte importante de las instalaciones, tanto nucleares, hidroeléctricas y de ciclo combinado de gas, que son las que aportan la estabilidad y la firmeza al sistema. Y Red Eléctrica además había considerado que algunas de ellas no eran necesarias para servir como ajuste, ¿no? O sea, como forma de equilibrar la red en algún momento dado, es decir, que estaban plenamente confiados en que solamente con la renovable era más que suficiente. Con lo cual, si unes todos esos factores y por cualquier circunstancia, pues desde un evento climático o climatológico más bien, o cualquier oscilación digamos, que sea muy intensa entre alzas y bajas en la potencia que se genera en las instalaciones fotovoltaicas, especialmente en todas aquellas que son más pequeñas y que están vertiendo continuamente energía a la red, pues si no tienes el respaldo preparado y has considerado que no es necesario que esté preparado, pues entonces provocas un gran apagón que incluso se lleva por delante la mitad, o sea, la mitad sur, ¿no? En las zonas cercanas de la frontera con Francia y, por supuesto, Portugal al ser un sistema integrado peninsular. Javier, claro, esto demuestra la vulnerabilidad del sistema. No sé si por mal diseño o porque hay que repensar y cambiar un poco la estrategia. Yo creo que lo que nos enseña es la vulnerabilidad de la política energética y de los resultados que genera la política energética. Es decir, durante bastantes años, desde finales de la década, no esta anterior, sino la otra, los años 2006, 2008, 2010, venimos haciendo una política de fomento y de construcción a gran ritmo de renovables, cosa que es enormemente importante, pero no hemos construido al mismo tiempo sistemas de almacenamiento que permitan estabilizar el suministro la electricidad que generan las renovables y por tanto cuando se introducen al sistema se introducen sabiendo que van a provocar esto que han llamado oscilaciones, ¿no? Que van a provocar volatilidad, ¿no? Que haya momentos del día y horas del día, incluso en medias horas, en 5 minutos, ¿no? Que es como se mide en el sistema estos cambios y por tanto pues estamos entre comillas vendidos, ¿no? a las inclemencias o a las variaciones, aunque sea de los rayos del sol o de los vientos, en función de lo que esté haciendo cada día y en cada hora. Entonces, el sistema de almacenamiento y muy especialmente, por un lado, el almacenamiento hidroeléctrico reversible y por otro lado las baterías, lo que darían es aportarían una estabilidad, una firmeza a la red absolutamente no solo necesaria, sino urgente que se produzca en estos próximos años. El problema que tenemos es que para poder levantar una infraestructura de estas características se necesita tiempo y eso es lo que, pues, cada día que pasa tenemos menos tiempo, ¿no? O sea, hemos perdido muchos años a la hora de desarrollar los sistemas de almacenamiento. Y luego, por otro lado, está la calidad y la extensión de la red. La red en este momento necesita unas inversiones que no se han realizado a lo largo de los últimos años, porque recordemos que ya en los gobiernos del PP de Rajoy se tomó como prioridad absoluta acabar con el famoso déficit tarifario y entonces se recortaron todas las partidas del sistema eléctrico, incluidas las que contemplaban las inversiones en la red, se estableció un tope, es decir, un máximo de inversión en función del PIB cada año, del 0,065% en el caso de la red de transporte y del 0,13% en la red de distribución, y entonces esto no da nada, es decir, la inversión conjunta que se puede hacer no llega a los 3.000 millones de euros anuales, cuando tendríamos que estar invirtiendo, según los cálculos que realizó la Comisión Europea, estamos hablando de más de 50.000 millones de inversión de aquel año 2030. Entonces, la inversión en la red es absolutamente imprescindible en momentos como este, cuando tú no solo inviertes en la red, sino lo haces aún más inteligente de lo que es, pues te puedes dar mejor cuenta de cuando hay este tipo de previsión de posibles oscilaciones o posibles picos violentos de la tensión en la red y desde luego partiendo también de la base central de que
la política energética se ha equivocado a la hora de pensar que en la península ibérica podemos alimentarnos con la combinación de esos tres factores que decíamos al principio, de precios casi cero, de cubrir la inmensa mayoría de la demanda con renovables no gestionables, y tercero, que los grupos de ajuste, como al final hay que pagar esa disponibilidad, pues no la pagamos y por tanto el precio más bajo. Entonces esto es un disparate. Yo creo que esto es lo que nos ha enseñado el lunes 28 a pensar que por favor no volvamos a repetir esta experiencia. ¿Y qué crees que ocurrirá? Porque la verdad que no es muy tranquilizador lo que hemos escuchado a la parte del gobierno, al presidente del gobierno y tampoco a las personas de Red Eléctrica. No es muy tranquilizador de que las tornas vayan por ahí. Parece que vamos a seguir obcecados en esa política más bien ideológica, ¿no? Energética ideológica. Es que cuando las leyes de la física se sustituyen por las leyes de la ideología, siempre la realidad te da golpes, los cuales no solo tienes que encajarlos, sino que sobre todo tienes que aprender de ellos. Claro, es que Entonces, eso es va- clave. claro, vamos a estar probablemente todavía unos cuantos días, unas cuantas semanas, intentando negar la mayor, como decían los escolásticos, y pensar que en realidad esto la culpa la tiene la nuclear. Es decir, esto, pero vamos a ver, esto es una campaña que llevamos viéndola desde hace bastantes meses e intensificada en las últimas 2 semanas, cuando veíamos que se cubría la demanda eléctrica con renovables y eso se vendía como como el granito, diciendo que era posible que siempre y en todo momento eso pudiera producirse. Y esto es un disparate, es decir, no, o sea, tiene que haber almacenamiento, tiene que haber firmeza, o sea, tecnologías que aporten firmeza al sistema, porque lo que gobierna el sistema eléctrico, igual que las otras partes del sistema energético, son las leyes de la física. Y por tanto, respetemos las leyes de la física, porque eso es lo que nos va a permitir no volver a repetir estas experiencias. Javier, sí, bueno, pues como te tenemos aquí, tú eres experto en muchas cosas, en todo el ámbito económico, quiero también aprovechar para preguntarte por las consecuencias, por las consecuencias a nivel económico que pues han sufrido evidentemente las empresas. Hablamos de muchos millones, de tener parada la producción de diferentes sectores. ¿Qué cuantificación haces tú? Pues lo que es el día en el que se produjo la caída de toda la red, más o menos estamos hablando en torno a 3.000 millones de euros, porque será el cálculo, es verdad que es un poco burdo, porque básicamente producimos de PIB cada día unos 4.500 millones y entonces pues probablemente entre el 60-70% es lo que se dejó de poder producir, pero las consecuencias económicas tienen mucha más, digamos, mucha más repercusión en los días siguientes, porque tenemos a amplios segmentos de la industria todavía parados o en proceso de recomponer su producción. Y eso es un coste tanto en términos explícitos como también en términos de coste de oportunidad, es decir, cuánto estarían ganando o cuánto estarían produciendo si no se hubiera producido el apagón, que también es necesario valorar y que lo vamos a ver desde luego en las cifras del PIB del segundo trimestre cuando se publiquen en el mes de julio. Veremos, queda todavía, desde luego, quedan muchas explicaciones por dar desde el gobierno, queda mucho balance por hacer porque hablas con los sectores y bueno, y con las empresas y como dices, todavía no saben. De hecho, bueno, pues en diferentes sectores la distribución, oye, mira, es que nos hemos centrado estos 2 días en poder abrir con cierta normalidad. No estamos ahora en el recuento de pérdidas, así que, como dices, habrá todavía tiempo para saber las consecuencias y para ver qué ocurre de aquí a futuro. Javier, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, mil gracias. Gracias, un placer. Y gracias también a todos ustedes, ya saben, pueden encontrarnos en theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.